Bien, estimados miembros de la Orden de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, es grato saludarlos el día de hoy, esta noche en la que contamos con la participación de un destacado profesional y una gran persona, nuestro amigo Luis Durán Rojo, con quien vamos a sostener una conversación en torno a este precedente vinculante que se ha emitido a través de un expediente en el Tribunal Constitucional, en el que se han establecido reglas sustanciales y procesales con respecto al cobro de intereses moratorios en los procedimientos y procesos que se inician con respecto a la determinación de la obligación tributaria. Eh, Como saben, esta sentencia ha revolucionado las reglas que se venían trabajando. Ya el Código Tributario en el año 2007 y 2014, esta regla ya la incorpora para fines del recurso de reclamación y apelación respectivamente. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional ha ido más allá. Ha comprendido incluso eh, obligaciones tributarias y procesos y procedimientos con anterioridad a estos años que acabo de mencionar. Hay posiciones a favor y en contra con respecto al fallo del Tribunal Constitucional, y para eso hemos invitado pues al profesor Luis Durán Rojo. Él es profesor del Departamento de Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por tenerlo el día de hoy para que nos aclare una serie de dudas que se están presentando en torno a esta sentencia. Profesor Durán, buenas noches. Adelante para sus saludos iniciales. Hola Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, estar aquí en los programas que realiza la Junta de Decanos de Colegios de Contadores. Y en relación a la sentencia, yo quisiera empezar haciendo un disclaimer, porque creo que es importante y es justo y la gente no lo hace. Yo he defendido la posición de la SUNAT en innumerables casos en la vía del amparo y también en la vía del proceso judicial. Por lo tanto, mi posición sobre la sentencia es muy dura. Capaz me darás un tiempo para hacer una reflexión general, pero eso no quita que en mi condición de profesor también pueda luego dar algunas opiniones sobre las consecuencias de la sentencia. Creo que hay dos cuestiones sobre las que conversar. ¿Qué es la sentencia? ¿Los fundamentos están bien o mal hechos? Y dos, lo que trae como consecuencia para el futuro la sentencia. Entonces yo estoy a la orden, por supuesto, para absolver las preguntas o comentarios que tú quieras que yo haga. De acuerdo, Luis. Voy a compartir una diapositiva en la cual vamos a ir proyectando las reglas que ha previsto el Tribunal Constitucional, y posterior a ello vamos haciendo los comentarios y las preguntas al profesor Durán para que nos pueda aclarar estos temas. Sí, pero de repente, Rubén, antes de ir a las reglas, me gustaría hacer una reflexión conceptual sobre lo Sí, que es adelante, adelante. te parece. Mira, lo primero que debo decir es que este es un problema que atañe, que debería atañer a aquellas situaciones en litigio respecto de un periodo de tiempo anterior al 2007. Esa es la primera cuestión. Por lo tanto, no se trata no debería tratarse de una regla que cambie el estado situacional actual el tratamiento de los intereses. Como diría mi sobrina, es un problema que ya fue, que debería afectar solamente a algunos litigantes. Eso es lo primero. Lo segundo es que la cuestión que está en juego en la sentencia es un dilema aparente entre el deber de contribuir a los gastos públicos y el derecho a impugnar o a pedirle al Estado. El Tribunal Constitucional lo ha situado como una, digamos, dicotomía constitucional, pero su respuesta a la dicotomía constitucional no ha sido bien hecha, porque no ha seguido un test valorativo como debería haber ocurrido, independientemente de cuál sea el resultado. La tercera cuestión que el tribunal, en mi opinión, no ha resuelto bien es cómo pasar de una regla, de un amparo concreto a una regla general, y cómo no ha respetado los propios criterios que el tribunal ha tenido a lo largo del tiempo.
Me parece que son las tres grandes fallas conceptuales y yo no me siento muy contento con la respuesta del tribunal, no por el resultado, sino por la argumentación. Pero hay un dato más. Eh, si se trata de unos casos anteriores al año 2007, o sea, casos que están en litigio hasta hoy, el tribunal ha cometido un grave error, en mi opinión. Ha incluido una regla de tratamiento que te vas a poner luego en relación a los procesos en el Poder Judicial. Y al incluir una regla de tratamiento en los procesos del Poder Judicial, ha ido más allá de lo que se le ha pedido en un amparo. En ningún amparo tributario en el Perú, en ninguno, ha habido una discusión sobre el tratamiento de los intereses moratorios en sede judicial. Y eso y la manera como el tribunal ha resuelto sí trae un problema, Rubén, porque eso sí es un problema para los juicios incluso hoy vigentes. ¿Por qué? Porque no hay una regla legal para el tratamiento de eso. ¿Y cuál es el problema del tribunal? Que ha resuelto en un amparo una regla constitucional de tratamiento del Poder Judicial sin haber convocado procesalmente a los procuradores del Poder Judicial para que intervengan. O sea, ha resuelto un caso sin tomar nota de una de las partes y eso es un error para mí conceptual muy profundo. Y capaz para terminar esa parte, el tribunal, como ha hecho un fallo sin tomar nota y sin conocer bien la materia tributaria, no ha sabido responder claramente a las contingencias que seguramente tú me vas a preguntar sobre qué pasa con los trámites, con los procesos, se puede alegar por vía de evolución, etcétera, etcétera. Eso ya es una materia más práctica, ¿no? Entonces, en conclusión, en mi opinión, hay un enorme retroceso en la argumentación del Tribunal Constitucional como venía ocurriendo antes. Pero también debo decir que la discusión pública que estoy escuchando ahora o que estoy viendo entre abogados que seguramente defienden los intereses de las empresas y el procurador y los abogados que defienden los intereses de Estado desenfocan o plantean el problema en términos de política fiscal o de derecho tributario. Pero este es un problema de valores constitucionales y ese es un problema mucho más complejo de lo que el debate actual está teniendo. La pregunta sustancial es esta, querido amigo. Em, ¿Corresponde discutir un problema de intereses moratorios antiguo cuando muchos de los contribuyentes ya pagaron la deuda? Muchos de los contribuyentes normales y naturales no están en este litigio. Entonces, el enorme esfuerzo de reflexión que tenemos que hacer hacia el futuro es qué podemos hacer para que los órganos jurisdiccionales, especialmente el Tribunal Constitucional, sustente bien sus fallos y no tenga que generar una crisis relacional en el debate público que lo único que nos lleva es atención y más diferencia, ¿no? Yo creo que la tributación debe ser un espacio de armonía, no de tensión ni diferencia entre las partes. Eso era lo que quería decir muy en términos generales y ahora sí me acometo a las preguntas que tú quieras hacer. Perfecto, muchas gracias, Luis. Siempre es importante reflexionar en torno a la postura que ha adoptado el Tribunal Constitucional, sin duda. Sin embargo, buena parte de los agremiados a los colegios de contadores públicos tienen una serie de dudas ya con respecto a la aplicación práctica del fallo. Y por eso es que yo había considerado de manera metodológica es establecer, proyectar la regla sustancial o procesal y comentarla, ¿no? Ir haciendo los comentarios respectivos de cuáles van a ser las implicancias. Entonces, Lupe, voy a proceder a compartir mi pantalla a efectos de iniciar esta presentación. Bien. Entonces, ¿cuáles son las implicancias del precedente, ¿no? En términos prácticos, ¿cómo le afecta? ¿Qué ventajas tiene un contribuyente que tiene procedimientos o procesos en la vía administrativo-judicial? Es lo que se trata. Entonces, en primer término, la primera regla sustancial que establece el Tribunal Constitucional, ustedes la tienen en pantalla, señala que a partir del día siguiente de la publicación de la sentencia, es decir, esto ya está vigente, incluso en los procedimientos en trámite, la administración tributaria se encuentra prohibida
de aplicar intereses moratorios luego de que haya vencido el plazo legal para resolver el recurso administrativo, con prescindencia de la fecha en que haya sido determinada la deuda tributaria y con prescindencia de la fecha en que haya sido interpuesto dicho recurso, a menos de que pueda probar objetivamente que el motivo del retraso es consecuencia de la acreditada conducta o mala fe o temeraria del administrado. Bien, en esta primera parte diremos que ya desde el 2007 el Código Tributario había incorporado la regla mediante la cual, vencido el plazo de 9 meses que tiene la SUNAT para resolver el recurso de reclamación, ya no se computan intereses moratorios, ¿no? Sí hay una actualización con el IPC, pero ya intereses moratorios no se computan. Por lo tanto, en términos prácticos, esta primera regla sustancial estaría dirigida incluso a aquellas deudas tributarias originadas con anterioridad al 2007 y aquellos procedimientos tributarios iniciados con anterioridad a este año. ¿Cuáles son las consecuencias de esta primera regla sustancial, estimado doctor Durán? Mira, para empezar, hay una cuestión, ahí hay tres cosas que tenemos que ver. La primera cuestión es la regla sustancial dice incluso en los procedimientos en trámite. Esto quiere decir que en la redacción del tribunal, esto también se puede aplicar a procesos ya terminados, ¿correcto? O sea, dice claramente, no aplique los intereses luego de que se haya vencido el plazo legal para resolver el recurso. La primera pregunta que surge es, ¿qué pasa si te están cobrando la deuda en fase de procedimiento de cobranza coactiva? Uno. ¿Y qué pasa si tú solicitas la devolución del interés a través de una solicitud de devolución del impuesto? La SUNAT se aboca a un procedimiento ahí y entonces va a tener que aplicar o no esta regla. Esas son las dos primeras preguntas que me surgen sobre ese primer párrafo. ¿Ok? Lo segundo que me surge es, en esos casos de esos años, ¿qué pasa con la regla o el tiempo entre el vencimiento del plazo legal y el momento, el momento en el cual realmente se resuelve? ¿No se aplica nada o se aplica un ajuste por inflación? No tenemos respuesta frente a eso. Y por último, la atribución de la probanza. Toda prueba es objetiva, no es subjetiva. Pero cuando pone probar objetivamente, ¿qué significa eso? Y la mala fe o temeridad del administrado está aquí generando una inversión en su jurisprudencia al pasado. En el pasado, lo que debiera haberse planteado era si la administración actuó con falta de criterio, con, digamos, displicencia. Ahora lo que se quiere decir es que se le pregunta a la administración si el administrado le estorbó, pero usa la palabra mala fe o temerariedad o temeraria del administrado. Entonces, esa es otra cuestión. ¿Qué cosa significa eso? Pero te digo algo más. Voy a hacerte algunos comentarios, ¿no? Hoy día y en ese momento, el contribuyente tenía la posibilidad de hacer un salto procedimental. ¿Qué significa un salto procedimental? Aplicar el silencio administrativo negativo, tanto en sede de primera instancia, o sea, de reclamación, e incluso en sede de apelación. Podría haberlo hecho. ¿Eso significa que es su mala fe? Que estaba consintiendo en el, o sea, ¿qué procedimientos, qué actuaciones hizo el contribuyente para que pudiera hacer que esa situación no funcione? Eso es una cuestión que el tribunal no nos ha respondido. Entonces, de la primera regla sustancial quedan una serie de cuestiones que no se plantean. ¿Qué pensaría yo? Primero, pensaría que cuando se refiere a los procedimientos en trámite, se refieren, o cuando hace esa primera regla, solamente a aquellos procedimientos que están en la vía de resolverse o en la vía de determinar la deuda final. ¿Correcto? Y aquí van a entrar varios de los casos en los cuales muchas empresas han perdido el proceso judicial. La Telefónica, el Scotiabank, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que ellos han tenido sus propias reglas
pero esta situación podría generar todo eso. Yo descartaría la posibilidad de aplicarse en una solicitud de devolución, aunque también señalo que podría, por esa vía, plantearse la siguiente cuestión, el principio de igualdad tributaria. Si yo pagué correctamente esos intereses cuando fue y hoy día veo otra empresa que por haberse alargado le están dando este beneficio de condonación de deuda, porque es lo que es, yo también puedo pedirlo, puedo solicitarlo administrativamente. Esa es la gran cuestión. Y sobre lo de la mala fe o temeridad, como tú bien has comentado alguna vez, esta debería de tomarse de alguna otra norma jurídica, ¿no es cierto? Esa norma jurídica, ¿cuál podría ser? Los códigos procesales. Ujú. Y hay una norma sobre temeridad. Y si tú la tienes ahí a la mano, no sé si la tienes, la primera causal es bien interesante, ¿no? Porque dice, permíteme si yo la tengo también por aquí, la primera causal dice algo como esto, espérate. A ver, a ver, a ver. Ya, acá está. Temeridad. Se considera que existió temeridad o mala fe en los siguientes casos. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, contestación o medio impugnatorio. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, contestación o medio impugnatorio. Entonces, yo te pregunto, si un contribuyente pierde en la Corte Suprema de la República, ¿acaso no tenía carencia de fundamento? Pregunto. Y Sí, entonces, si siguiéramos por esa ruta, siempre habría mala fe o temeridad en el contribuyente cuando pierde un caso. Entonces, pareciera que el tribunal no ha resuelto bien esta cuestión y pareciera que su primera regla sustancial trae más problemas que soluciones. de acuerdo. Luis, en efecto, entonces, respecto a esta primera regla, lo que tendríamos en términos prácticos es, tal como está redactada, estaría orientada para aquellos procedimientos en instancia de reclamación o apelación ante el Tribunal Fiscal, incluso antes de haber incorporado la regla en el Código Tributario, es decir, 2007 hacia atrás para reclamación, 2014 hacia atrás para apelación. Entonces, a cualquiera de esos procedimientos en trámites queda claro que le aplican, aun cuando no nos guste el criterio así de claro. Ahora, con respecto al tema de Eso. cobranza coactiva, yo igual pienso que de forma razonable no debería aplicar a los que están en cobranza coactiva, aun cuando por la forma en la que se ha redactado la primera regla sustancial pareciera, no puede hablar de los procedimientos en trámite. Entonces, igual eso no queda claro. Ya el tema de devolución es mucho más extremo aún, ¿no? Las veces en las que el Tribunal Constitucional ha emitido fallos, en algunas ocasiones ha establecido que esto no da derecho a devoluciones, pero en este caso no lo ha precisado, ¿no? Y el Pero, Rubén, no te parece eso injusto? claro, Injusto con los más débiles. O sea, sí. el cumplidor, el que se guió por la norma, el que no tenía una estrategia procesal, el que no tenía unos abogados o asesores agresivos, pagó y a ese no se le dice nada. Me parece que es el mundo al revés, ¿no? Sí, pues en todo caso el tribunal tendrá que aclarar, ¿no? Cuál es el alcance de esta primera regla sustancial. Y el tema de la mala fe o temeridad, con el numeral 1 del 102 del Código Procesal Civil, en el ejemplo que tú pones, quedaría claramente acreditado, ¿no? O sea, si no te has dado la razón en el proceso final de revisión, entonces, ¿qué objeto tiene, no? Entonces, podría ser que ahí aplique. Igual será materia de... Lo cual, mira, Rubén, la discusión se acabó. Ajá, O sí, sea, si tú perdiste el caso en la Corte Suprema, está clarísimo que tenías mala fe o temeridad. Es más, eso se condice con la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que argumenta el principio de la petición. O sea, el tribunal es incoherente porque dice el principio de petición es mucho más importante que la idea de la demora en la resolución. Es un derecho constitucional. Pero acá está planteando mala fe. No definió la mala fe, lo definimos por interpretación sistemática. Y la mala fe, como tú bien has dicho en el Código Procesal, elimina el proceso. Entonces, ahí me parece, eso debe dejarnos meditar sobre la irresponsabilidad de un tribunal constitucional en resolver casos y la irresponsabilidad en el debate público de los que salen a intervenir
sin analizar esto bien jurídicamente y discutirlo en términos políticos. Porque al final podría ser, bajo esta interpretación, lleguemos a la nada. O sea, esto sería peor para los contribuyentes que lo que ha sido la regla anterior. A eso me refería. Ahora, hay casos en donde sí claramente el contribuyente va en reclamo o apelación simplemente por dilatar el inicio de la cobranza coactiva, por el tema de la protección que tiene. ¿Eso Ujú. calificaría como mala fe o temeridad? Yo creo que sí, ¿no? Yo sí lo Claro, veo pero así. igual el tema está, hay que analizar finalmente el argumento que él tuvo, ¿no? En los casos donde el contribuyente no fundamenta el recurso, está claro, ¿no? Es más, en esos casos se declara inadmisible, pero calificar a un mal argumento como mala fe o temeridad en instancia administrativa es igual un tema. Pero mira, Rubén, fíjate, el problema no es para el contribuyente que gana el caso, porque ahí no hay interés. El No, problema en es para el absoluto, contribuyente que pierde. para el que pierde. Entonces, ¿cómo analizar qué argumento es temerario o no? Por eso Ujú, es que la regla del Código Procesal intenta ser objetiva y ujú. dice, cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda. Cuando es manifiesta la carencia de fundamento, cuando finalmente la sentencia le es adversa. O sea, si, por ejemplo, si un contribuyente pierde en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia, en la casación, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Aun cuando Lucho, te diré que hay muchos contribuyentes que pierden en casación, en revisión, y van a la vía constitucional a través del amparo, ¿no? Así es, y también la administración lo usa, ¿eh? No. Ujú. Sí, pues. Bueno, avanzamos porque el tiempo nos va a ganar a la segunda regla sustancial, Luis. Y la segunda regla sustancial dice, el Poder Judicial, incluso en los procesos en trámite, se encuentra en la obligación de ejercer control difuso sobre el artículo 33 del tubo del Código Tributario, si éste fue aplicado por el periodo en el que permitía el cómputo de intereses moratorios luego de vencido el plazo legal para resolver un recurso en el procedimiento administrativo tributario y, por consiguiente, debe declarar la nulidad del acto administrativo que hubiese realizado dicho inconstitucional cómputo y corregirlo. Dicho cómputo será validado solo si la Administración Tributaria acredita objetivamente que el motivo del retraso fue consecuencia de la conducta de la mala fe o temeridad del administrado. En este caso ya la regla va dirigida al Poder Judicial. Cuando están ventilando casos antiguos, ¿no? En donde el procedimiento se inició antes del 2007 o antes del 2014 en instancia de apelación en el Tribunal Fiscal y se han computado intereses moratorios. Pero en este caso ya esto está dirigido a que el Poder Judicial haga el control difuso. Sobre este aspecto, estimado Luis, ¿cuál es tu punto de vista? Primero, antes, en la primera, si puedes volver a la primera regla, por favor. La primera regla también tiene que aplicarse, mejor dicho, la regla tiene que aplicarse para aquellos casos donde no había la norma, antes del 2007, o sea, para ese periodo. Sí. No se puede aplicar para las normas posteriores. Por lo tanto, yo veo muy difícil que haya un caso en el Tribunal Fiscal hoy día de ese tiempo. Entonces, capaz esta regla está pensada para el momento en el cual estás haciendo una, mejor dicho, la Corte Suprema o los jueces han declarado la nulidad del acto y le han devuelto a la administración para que determine la deuda. Esto está pensado para esos casos, ¿correcto? Por eso es que digo que esto afecta un poco. En este caso, la mala fe o temeridad está más o menos clara, por lo que dice el Código Procesal, porque ya hay sentencia firme. ¿Me sigues? O sea, yo veo muy difícil que haya un caso que todavía no haya pasado al Poder Judicial, que esté en sede administrativa, que se pueda aplicar esta regla. Pero puede haber. Esta regla primera se aplica para los casos que han vuelto. Y al volver, ya el tribunal, la corte, ha determinado el concepto y por eso ha pedido la nulidad del acto para un nuevo procedimiento. ¿Correcto? Entonces vamos a la segunda. Ya, Ahora Luis, sí. pero ya que tocaste el tema, yo lo pensaba comentar al final. Ya, de acuerdo, yo tengo un caso donde el contribuyente va en reclamo, va en apelación al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal declara nulo y retrotrae todo al procedimiento de fiscalización. Entonces, la pregunta ahí viene,
y durante este periodo en donde la administración tributaria da cumplimiento a la decisión del Tribunal Fiscal, ¿se van a computar intereses moratorios o también es la consecuencia de haberse demorado, dilatado el procedimiento? Yo creo que la regla no da para no cobrar intereses moratorios en la etapa de cumplimiento. O sea, la regla no ha pensado en eso. Por lo tanto, aplicarla sería extender la regla más allá del supuesto que ya previsto. ¿Me sigues? O sea, no creo que se aplique para la etapa de la ejecución, pero sí se aplica al momento de la ejecución de lo que ha dicho el Tribunal Fiscal respecto del periodo en el cual estaba vigente ese trámite anterior. O sea, es un problema, es un tema de cálculo, Rubén. Ujú, Nada más claro. que de cálculo de ese periodo, sea la etapa en la que estés. Y eso implicaría que cuando nuevamente vuelve a subir en apelación, pasa el plazo de 12 meses y se suspende Pero, nuevamente el... ya, pero ahí ya la regla está hecha, pues. Porque esa regla ya la Ahora la aplicas. regla está en el código, sí. Claro, ¿por qué? Porque, Rubén, ahí puede haber un error tuyo conceptual. Las normas del Código del 2007 en adelante se aplican para los procesos en trámite a partir de ese momento. Ujú, Por lo tanto, lo único que falta calcular es el tiempo en que no había regla. ¿Me sigues? ajá, Eso es lo único. Si quieres ya. te lo pongo, si quieres te lo pongo en una pizarrita para ponértelo un poquito. Permíteme poner la pizarrita. Mira, ha habido un tiempo en el cual no había regla. Claro, Ese 2000. tiempo ya pasó. Ese tiempo ya no existe más. Ajá, Lo que ha pasado después de este tiempo, todo lo que ha pasado después ya tiene sus reglas de juego. ujú, claro, Entonces, tú puedes estar en este momento, digamos acá, tú puedes estar aquí y estar resolviendo un fallo acá. Entonces, lo único que tú tienes competencias para no cobrar intereses en este tiempo. Porque si la demora de plazo es en estos otros momentos, ya hay regla. claro. Eso es. Y la regla está clara y se actualiza con el La IPC. regla está clara a partir del 2000. Pues el problema es deuda tributaria anterior al 2007. No. El problema es deuda tributaria anterior al 2007 por el periodo anterior al 2007. Sí, es lo que dice la primera regla sustancial, pues, ¿no? Con prescindencia, ¿no? De la fecha en que haya sido determinada la deuda tributaria Ya, pero y fíjate, de la fecha en que ha sido interpuesto el recurso. se trata de casos de deudas anteriores al 2007 Sí, claro. por los incumplimientos anteriores al 2007. Por Cuando supuesto. porque después de eso, en esas mismas deudas, ya hay una regla. Ya hay reglas, sin duda. Eso ya está en el código. Sí, 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 claro. Ya, pasamos a la segunda regla. Luis, tú, habíamos quedado en el comentario con respecto a esta regla que ya va dirigida al Poder Judicial, ¿no? Para aplicar el control difuso. Una regla media compleja en el sentido siguiente, que le pide al juez que realice el control difuso. Ujú, El control difuso es un control de constitucionalidad que le está pidiendo hacer. Pero el control de constitucionalidad ya lo hizo él, el Tribunal Constitucional. Entonces, acá hay una incoherencia conceptual. Si ya el tribunal dio un criterio de interpretación, ¿para qué le pide hacer control difuso al juez? No tiene ningún control difuso que hacer, tiene que aplicar su regla. ¿Me sigues? y yo entiendo que lo que dice es aplicar control difuso en la medida que antes de esa fecha no había norma. O sea, no estaba en la norma. Pero el tribunal ya hizo su precedente. Su precedente es que no se aplique el interés moratorio. Entonces, no tiene que, el Poder Judicial no tiene que hacer ningún control difuso, tiene que aplicar el criterio de interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional. Sí, es un tema conceptual, ¿no? Evidentemente. Pero tiene una razón práctica, Sí, porque si está haciendo el control difuso, le está permitiendo, aunque no quiera, al juez apartarse del precedente. sí, sin duda. Porque el control difuso de un juez no proviene del Tribunal Constitucional, proviene de la Constitución. ¿Correcto? Ujú, sí, de Ah, pero acuerdo. hay un problema. Sí, Dice, debe declarar la nulidad del acto administrativo que hubiese realizado dicho inconstitucional cómputo y corregirlo. O sea, el
El juez constitucional del TC está partiendo del hecho de que el tribunal, eh, mejor dicho, los jueces de la República tienen, o sea, el proceso contencioso administrativo tributario es un proceso de doble razón. Es decir, no solo tienes que declarar la nulidad del acto y mandársela a la sede administrativa, sino que tienes que corregirlo tú mismo. Y ese es un problema. Acá se presenta, Luis, el problema, ¿no? De quién fue en demanda, ¿no? Si fue el contribuyente o Hasta peor, fue ya. No la quise llegar SUNAT. a eso. Si está, Claro. si quien fue en demanda fue la SUNAT, la demanda solamente puede resolverse en un sentido, y no en doble sentido. Pero Ujú. además luego la pregunta es, si fue la SUNAT en demanda, ¿cuál sería la conducta de mala fe o temeridad del administrado? No, no Tendría que habría. ser en el proceso, no en el procedimiento. ¿Me sigues? O sea, Y hay casos en los que la SUNAT tiene resultado favorable en la vía judicial y ahí igual corren los intereses, aun cuando la así SUNAT fue en que inició el ese es proceso. el problema. ¿Te das cuenta lo complejo que es esta regla? Sí. Exactamente. Ajá. Bien, pasamos a la tercera regla sustancial. Y en esta tercera regla sustancial, el Tribunal Constitucional señala que el Poder Judicial debe ejercer el control difuso contra el artículo 33 del Código Tributario y no aplicar intereses moratorios luego de vencidos los plazos legales para resolver la demanda o los recursos impugnatorios en el proceso contencioso administrativo, a menos que se pueda objetivamente acreditar que el motivo del retraso fue consecuencia de la conducta de la mala fe o temeraria del justiciable. Y una vez Aquí, más, ya en es la, este caso no hay norma, acá sí no había norma, ¿no? Entonces, aquí es la locura, claro, porque el artículo 33 del Código Tributario no hace ninguna referencia, ¿no es cierto? Y nunca hubo una norma de un plazo judicial. Acá el no, Tribunal Constitucional se está metiendo en otro poder del Estado y le está exigiendo, debe ejercer control difuso para aplicar el fallo contra su propia norma. ¿Y cuál es la norma del Poder Judicial? ¿Cuáles son esos plazos? Porque tú recuerdas que en el proceso judicial hay plazos para determinadas etapas. sí, ujú, sí, Entonces es vencido el plazo de cada etapa hasta que se realice ese acto o es vencido el plazo de la instancia correspondiente luego de haber hecho los informes orales. Nada dice el tribunal sobre esto. Y sí, es ahí donde... de hecho, es más, en términos prácticos, quien tiene que controlar esto es la SUNAT. ¿Cómo lo va a hacer si no tiene el acceso a la información del tema de plazos, ¿no? Así es, Eh, exactamente. es Y además, complicado. aquí quiero que agregues, Rubén, el hecho de que esta regla sustancial nunca fue cumplida por nadie, en ningún caso. Ningún Ujú. contribuyente ha hecho un amparo por el tema judicial, que yo sepa. Pero además, el Tribunal Constitucional ha resuelto sin darle el uso o la participación en el amparo en el que ha resuelto a la Procuraduría del Poder Judicial. Eso me parece absolutamente inadmisible. Ahora, esto se entiende también a todos los procesos en trámite, ¿no? No aquellos que tienen ya la autoridad de cosa juzgada. Esto es mucho más importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en la sede administrativa, donde el problema ya fue resuelto, aquí se va a aplicar a cualquier proceso en trámite, cualquiera que hoy día esté en trámite, sea que venga antes del 2007 o después del 2007, cualquiera. Usted ha creado una regla para resolver un problema judicial que nadie le ha pedido resolver. Claro, ¿y qué ocurre incluso con aquellas demandas que son declaradas improcedentes? ¿No? Por También ejemplo, ese es otro problema, y ¿no? ahí Ahí, volvemos a la reflexión que hacíamos sobre la primera regla sustancial, ¿no? y el último tema es, como decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si la captación, el contribuyente, el justiciable no tiene resultado favorable e inicia la vía constitucional, ¿no? A través del amparo contra resolución judicial. Ahí aplica, no aplica, eso ha quedado en el aire. Ha quedado en el aire. Ha quedado totalmente en el aire. O sea, en conclusión, la tercera regla sustancial es peor que la segunda y la primera. Sí, Estamos sí. viendo de más peor. Porque la Por- primera yo lo había entendido.
La segunda también, pero esta ya escapa de mi lógica. Entonces, cuando varias personas y abogados y abogadas dicen que esta es una sentencia justa, la verdad es que yo no le veo justicia. O sea, está resolviendo casos, ¿ya? Pero no lo está resolviendo de manera, tiene que aclararse. Y yo creo, entiendo que el, el procurador de la SUNAT ha presentado un recurso de nulidad y Sí, creo que con aclaraciones. Yo no tengo acceso a ese documento, pero me imagino que debe haber discutido estas cosas. sí, sí, sí ha presentado el procurador este recurso de nulidad. Bien, Luis, pasamos a las reglas procesales porque ya el tiempo nos va ganando. Y la Sí, primera regla procesal señala lo siguiente. En el caso de los recursos de apelación interpuestos que se encuentran en trámite ante el Tribunal Fiscal y cuyo plazo legal para ser resueltos se haya superado, se tiene derecho a esperar la emisión de una resolución que deberá observar la regla sustancial de este precedente o acogerse al silencio administrativo negativo para dilucidar el asunto obligatoriamente en un proceso contencioso administrativo, por ser una vía igualmente satisfactoria y no en un proceso de amparo. Acá sin querer el Tribunal Constitucional pues, ha aclarado esa duda que había de por siempre, ¿no? O sea, el Tribunal Fiscal se demora 2, 3, 4, 5 años para resolver un litigio. El contribuyente puede accionar silencio administrativo negativo y recurrir a la vía judicial y el, pero el eso no tribunal estaba en duda. Pero ya. Rubén, eso no estaba en duda. El Poder Judicial admitió casos en los cuales se aplica el silencio administrativo negativo Pero para no ir en al... todo caso, Luis. No Yo en en, los, todos los casos lo ha yo en admitido. lo que conozco lo ha admitido. No Son conozco un varios caso. juzgados, no todos. Hay casos en los que no ha admitido. Ya. Pero, Pero pero ahora el tribunal se ha sacado, digamos, esta regla de Birmiloque, pero nadie la va a usar. ¿Sabes por qué no la van a usar? Porque hoy día, con la regla que ya tiene el código, te conviene esperar a que resuelva el tribunal fiscal, porque al ir al Poder Judicial tienes que pagar o afianzar. Entonces, ahora, porque antes no. El interés moratorio es muy antes del alto. 2007 no, pero ya te Eh, digo que yo conozco un caso, porque lo he seguido, antes del 2007 donde se nos admitió por silencio administrativo negativo pasar a la demanda contenciosa. O sea, antes de esa época. Ahora, esta regla no tiene ningún efecto práctico. No sirve para nada. Para lo único que sirve es para evitar que vayas al amparo. sí, esta Pero, primera. pero, pero acá hay otra cosa muy, muy clara que el tribunal no resuelve. La estrategia procesal de varios grandes contribuyentes era dividir, ir al amparo por los intereses e ir al procedimiento ordinario por el principal. Esta regla no soluciona ese problema. Esta regla no, la siguiente es la que. Esta no resuelve ese problema. Esta sí, la siguiente. La siguiente dice. La primera regla procesal, si la devuelves un ratito, no tiene ninguna consistencia con nada, en mi No. opinión. O sea, Bueno, respecto a los casos que he visto, sí, en donde no se haya admitido bueno, el. claro, en los casos se está dando la posibilidad de que admitan, ¿no es cierto? De que Pero, pero, pero si quieres ponerlo de otra forma, solamente te está dando la posibilidad, ya, poniéndonos en tu caso, en lo que el juez falló en tu caso, ¿ok? Ujú. Solamente te está dando la posibilidad de ir a un silencio administrativo negativo en el caso de demora, no en ningún, o sea, no te está creando una regla de silencio administrativo negativo en general. No, es ¿Sí que me siempre entiendes? se demora, ¿no? Vencido el plazo, va a ser silencio administrativo negativo. Pero tú podrías ir en silencio administrativo negativo si te diera la gana, es lo que quiero decir. Tú no necesitas argumentar por qué vas en silencio administrativo negativo, solamente porque venció el plazo. Pero ¿Correcto? a ver, de ahí de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general, el silencio administrativo negativo opera cuando vence el plazo que tiene Así la es. administración o al administrar Con lo cual, esto es un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque el silencio administrativo negativo que te están pidiendo aquí es cuando haya habido una demora y ya no hay demoras, porque hay una regla ya. lo está. Sí. Claro. Bueno, sí. Pasamos a Ah, esta última regla, ¿no? Que pero señala. quisiera convencerte, pero no te noto muy convencido. Es un saludo a la bandera, porque hoy día, si yo quiero ir en silencio administrativo negativo y se me ha vencido el plazo, la regla que se me va a aplicar es la del ajuste por inflación. Y ya, Sí. ya se me solucionó el problema.
Esta es una regla para el pasado, para algún caso que haya quedado, que tienes, pero tampoco. Por eso es que el silencio administrativo negativo no procede de esa regla procesal, en mi opinión. Bien, seguimos con la última regla prevista por el TC. Dice, toda demanda de amparo en trámite que haya sido interpuesta cuestionando una resolución administrativa por el inconstitucional cobro de intereses moratorios o por el retraso en la emisión de una resolución en la que se presumía que se realizaría dicho inconstitucional cobro, debe ser declarada improcedente en aplicación del artículo 7, inciso 2 del nuevo Código Procesal Constitucional. En tal caso, se tiene 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de improcedencia para acudir al proceso contencioso administrativo en el que deberá observarse la regla sustancial de este precedente. No cabe duda que el tribunal ha querido bajarse toda la carga procesal, ¿no? Y evitarse resolver todo este tipo de casos. Y ese es el efecto práctico que ha establecido a través de esta regla. Luis, adelante. Sí, bueno, esta regla está hecha para que ya no vea más trámites, ¿no? No vea más casos. Para eso sirve. O sea, para que todo lo que está tramitándose, porque eran muchos casos, en todo proceso de amparo, se devuelvan al Poder Judicial y ahí se vean. O sea, es lo que llamaríamos una regla para lavarte las manos y votar y no pronunciarte tú Ujú. en el Poder Judicial. Y eso tampoco está bien, ¿no? Tribunal Constitucional debería simplemente aplicar en todos sus casos esta regla procesal, pero lo que han hecho es que han lavado la mano y le han pasado la pelota al Poder Judicial. Ahora, el proceso contencioso administrativo es igual de satisfactorio que el amparo. Yo siempre he creído que sí. Yo siempre he creído que sí. En esta materia he creído que sí. Es una vía igualmente, pero además con una ventaja. En la vieja jurisprudencia y ahora también con esta, el único que ve el expediente para saber si ha habido temeridad, mala fe, es el juez. Como en un Ujú. amparo de donde estás discutiendo solo intereses, podrías saber si el contribuyente ha actuado de buena o de mala fe. Es por lo demás lo que yo dije en un caso, creo que en el de Telefónica, yo hice un informe oral, está televisado además, en favor de la SUNAT y yo planteaba eso, ¿no? O sea, aquí en este amparo no puedes saber si hubo buena o mala fe del contribuyente, pues tú no tienes el expediente. El magistrado de aquel entonces, que era Espinosa Saldaña, me dijo, sí, pero la reflexión debe ser no en términos de ver el expediente, sino de cualitativo, pero no hay forma, señor magistrado, porque lo que ves es si hubo buena actividad o mala fe de la administración del contribuyente en el expediente. Por lo tanto, todos los amparos deberían de haber sido declarados improcedentes y pasárselo a la justicia ordinaria para que ellos resuelvan. Entonces, lo que ha hecho el tribunal, creo, es seguir ese criterio pedido, pero acuñándole en medio una regla sustantiva para coaccionar a que los jueces resuelvan de una determinada manera, ¿no? Y esto sí que me parece que es un problema, porque está usando la regla del control difuso, que es una regla constitucional establecida expresamente para el juez, y el tribunal está interpretando los actos de control difuso de un juez. No sé, siendo el supremo intérprete, si puede. Una cosa es que yo te dé un precedente, te diga, sigue este precedente. Otra cosa es que te ate y te diga, tú tienes que aplicar el control difuso de esta forma. Eso es lo que no veo muy coherente. De acuerdo. Luis, para cerrar algunas cuestiones finales, ¿cómo se podría cambiar el criterio del Tribunal Constitucional? ¿Esta regla hasta cuándo va a seguir? Ya esta regla tal Mira, cual. yo creo que lo que sí podría hacer el tribunal es declarar la nulidad de su sentencia. Para eso necesita los votos que han aplicado, los mismos votos, si recuerdo bien, son 6. Eh, yo lo veo muy difícil. Lo que tiene que hacer es aclarar. Ahora, no sé si la SUNAT va a ir al fuero internacional, ¿no? Eso no lo sé. Pero cabría también por sus derechos procesales del Estado ir a discutir, es una cosa muy difícil a la Corte Interamericana, ¿no? No lo veo mucho, pero creo que el criterio lo que tiene que ser es aclarado. Y tiene que volver a evaluarse porque si hay una nulidad, la nulidad es que no se ha escuchado al Poder Judicial. Y eso me parece un valor fundamental. Ahora, ¿qué pasa si yo dudo que declaren la nulidad, pero si la declararan, entonces volvemos hacia atrás, no hay respuesta hasta que se resuelva. Claro. ¿Y el contribuyente tendrá que solicitar la aplicación de la regla o de oficio la Administración Tributaria y el Poder Judicial lo van a aplicar? Si se da el criterio, si no se da. Ajá.
Si se da el criterio, tendría que aplicarse de oficio. El contribuyente no tiene ni siquiera que pedirlo, ¿no? Porque es una regla de orden institucional. O sea, no hay que ampliar la demanda, las pretensiones. Creo que no. Yo creo que no. Ok, ¿y cómo va a quedar, cómo crees que quede este tema de los procesos, los procedimientos anteriores, deudas anteriores al 2007? ¿Se aplicará el IPC? ¿Se actualizará? Es una pregunta, ¿no? Porque el tribunal no dice nada. Entonces, la pregunta es si es constitucional aplicar el IPC o no. El tribunal ha argumentado en su sentencia que las modificaciones legales están hechas porque el Poder Ejecutivo, Legislativo aceptaron de que había una inconstitucionalidad cuando aplicaban los intereses moratorios más allá del plazo debido, o sea, el plazo legal. Yo creo que eso no se deduce, ¿no? Expresamente la Procuraduría les dijo que esa no era la razón ni fue la intención en esos momentos. No era un problema de orden constitucional, era un cambio en la política fiscal del Estado. Y ese es otro error argumentativo del Tribunal Constitucional, pero creo que debería aplicarse el IPC. ¿Pero con qué regla aplica el IPC la SUNAT, el Tribunal Fiscal? Sí, eso no está entre los criterios. Ese es uno de los temas que tiene que aclarar el tribunal. Porque si ya no aplicas IPC, entonces ya es una condonación total, ¿no? Sin duda. Ahora, se dice, hay comentarios que este fallo del tribunal va a incrementar la litigiosidad, van a haber más litigios en materia tributaria. Mm, en la parte del Poder Judicial, en la parte del Poder Judicial podría ser eso. O sea, vamos a ver. Van a haber algunos litigios de los casos existentes, sí, por todas las fallas que tiene este precedente. O sea, van a haber discusiones y disputas en torno al interés por el tiempo pasado, ¿correcto? Ahora, sobre el tiempo futuro, como ha creado un precedente en donde no había en el Poder Judicial, sí podría generar un incentivo a los litigios, que está taponeado todavía por el afianzamiento o pago de la deuda. Pero igual tú podrías afianzar. En todo Solo caso, sí, tú podrías afianzar. Cuando tú afianzas, sigue corriendo el interés. Entonces vas a discutir, tendrás que evaluar el costo de tu fianza versus el tiempo que pasas en el Poder Judicial, que sabes que no te van a cobrar interés. mm, ordinariamente, cuando vas a la vía judicial, como ya la resolución del Tribunal Fiscal vuelve a la deuda en exigible coactivamente, ya se va con deuda cancelada, ¿no? Son muy pocos los contribuyentes que van a la vía judicial con deuda Por eso te digo, pendiente. tienes, porque la norma te dice que tienes que pagar la deuda o afianzarla. Si hay mucha gente que va con fianza, Sí, ¿correcto? igual habrá que valorar ahí el impacto Por financiero eso de te ello, digo, ¿no? hay que evaluar ese impacto. Sí, ahora, ¿la sentencia, el fallo, afecta a la sostenibilidad de las finanzas públicas o eso corre por cuerdas separadas? No tiene nada que ver. Mira, yo creo que el Ministerio de Economía y la SUNAT están pensando de que va a afectar la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque varios de los casos ya se habían ganado. En varias de esas empresas la condonación alcanza más allá del 60%. Y ese ya era dinero presupuestado, que ya se había ganado judicialmente. Y entonces la pregunta es si van a pedir devolución o no. Esa es la cuestión. Ujú. Esa es la cuestión, porque si, ahí sí se aumenta la litigiosidad, ¿ah? Porque si tú me dijeras, mira, Luis Durán, ¿usted cree que podría patrocinarse bien una devolución del interés pagado, moratorio pagado sobre la base del principio de igualdad? Yo te diría que sí. Yo te diría Claro. que sí. Imagínate cuántos casos hay, de cuántas empresas. Sí, pues, pero igual Además, no tienes nada que perder, porque ya pagaste la deuda. O ujú, sea, a ver, básicamente es un derecho recurrible en largo plazo, ¿no? sí, sin duda. Y ahora esos intereses ese monto tiene un interés de que se le agrega esa devolución. Ahí está, Habría, ahí está el siguiente quit. Exactamente. Eso claro, es materia para evaluar, ¿no? ¿Por qué no? claro. Luis, ¿el derecho al plazo razonable debe equipararse al plazo legal? No, Estamos yo, hablando. yo he sostenido claramente que no. Yo creo que el plazo razonable es una regla procesal para cubrir las injusticias. Y no tiene que ver con, con el alcance del plazo normal. Tiene que ver con si lo que se ha ocurrido en el proceso es un verdadero descuido
el órgano que resuelve en un momento dado. Yo creo que ese equiparamiento no es razonable. Y el tribunal no lo equipara en sí mismo, lo equipara por efecto, por esta ponderación de valores que te digo que hace en la sentencia, ¿no? De acuerdo. Querido amigo, para cerrar ya el conversatorio, porque ya hemos llegado al cierre, a la parte final, tu palabra final es con respecto a la implicancia de este fallo, en términos políticos, económicos, ¿qué representa este fallo? Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Para mí, que además estoy parcializado, ya te lo he dicho, he hecho mi disclaimer al comienzo. Y creo que es bueno que las personas lo sepan. La honestidad de un profesional parte de declarar en principio sus conflictos de interés. Y en este caso yo, como te digo, defendía a la SUNAT, pero queriendo abstraerme de esa defensa, queriendo, no sé si lo voy a poder hacer, creo que el fallo tiene un problema sustancial, que es que no está bien fundamentado y que sus conclusiones no están claras. Entonces, ese es un precedente erróneo. Los contribuyentes, especialmente nosotros los contribuyentes y el Estado también, necesita respuestas absolutamente pensadas y clarificadas por parte del Tribunal Constitucional y en este caso no nos lo ha dado. Y no es la primera, son muchas veces, a veces a favor del contribuyente, a veces a favor de la administración. Segundo, eh, me parece que el tribunal no ha hecho una razonable ponderación entre los valores constitucionales que están en juego, en mi opinión. Y yo no digo que no lo haga, o sea, que no prefiera uno sobre el otro, sino que haga una razonable test de ese asunto. Tercero, la discusión embarga una cuestión fundamental. Los ciudadanos y contribuyentes que quisieron cumplir con la regla, que cumplieron con la regla, ¿cómo se sienten hoy día? Respecto a aquellos que lucharon o sea, esa es otra cuestión que hay que ver en términos de política fiscal. Y por último, sí creo que nos va a dar trabajo a los abogados, abogados y a los contadores también, para analizar los efectos en nuestros casos antiguos que tiene esta sentencia. Ahora, para el futuro, ¿qué nos deja? O sea, ¿qué criterio queda en el futuro? No veo criterio. El único criterio que me preocupa es una posición en la cual el Tribunal Constitucional exige a los jueces aplicar control difuso. No lo había visto yo hasta ahora. Una exigencia del Tribunal Constitucional para un juez a que aplique control difuso, yo no lo había visto nunca. Y sí creo que hay que hacer un llamado al Tribunal Fiscal, porque creo que la SUNAT ya resolvió este problema, a que se comprometa a que las respuestas jurídicas sean cada vez más claras, ¿no? He escuchado por ahí que se le pide al Tribunal Fiscal que establezca cada vez más jurisprudencia de observancia obligatoria como criterio, ¿no? Claro, eso tiene una trampa, porque la jurisprudencia de observancia obligatoria no le permite al Estado, a la SUNAT, poder ir a impugnar en los procesos judiciales. Por lo tanto, cuando tú le pides seguridad al Tribunal Administrativo, lo que estás haciendo en buena cuenta es ayúdeme a que no haya discusión en un juicio. Y eso sí puede ser un problema. Y bueno, tengo una posición talibana de largo plazo, tú la sabes. Que yo creo que no debería existir el tribunal fiscal. Yo te lo he dicho varias veces, justicia administrativa debería ser opcional y que todos deberíamos de discutir estas cosas en el Poder Judicial. Esa es una opinión ya más de principio, de hace muchos años, 20 o 25 años que tengo esa idea, y que creo que es lo mejor para un contribuyente. Si un contribuyente quiere ir por la vía administrativa, que lo decida él. Si no, que se vaya directamente a un juicio y que discuta ante un poder judicial las cuestiones y que asume esa responsabilidad. Si capaz eso hubiera sido un criterio optativo hace muchos años, nos hubiéramos evitado toda esta serie de discusiones que hemos tenido alrededor de este tema. Esos serían mis comentarios finales. Y bueno, yo te agradezco como siempre por la invitación, por supuesto, la he pasado muy bien. Ha sido una reunión, espero que les haya gustado, más académica y es como a mí me gustan las cosas, ¿no? Interpretar no tanto en el bochinche político de estas cosas, sino en el análisis concreto de los efectos o no de esta sentencia. Muchísimas gracias, Rubén, y también, por supuesto, a la Junta. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos los colegas, contadores que han estado el día de hoy conectados en nuestras redes sociales. Gracias al profesor Luis Durán. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias, Luis.